Hola, hola mis amigas, amigos, bienvenidos a este vídeo en el que os pido un ratito de vuestro tiempo para que nos sentemos juntos, tomemos algo. Yo no me he traído aquí bebida, pero vosotros os podéis tomar algo conmigo mientras descubrimos las compritas, el envío que me ha llegado estos días. Tengo un poquito variado, así que siéntate conmigo que vamos a probarlo como si fuéramos amigas, familia, que vamos juntas a una perfumería y vamos a probar y a descubrir cositas juntas. Por supuesto, por supuestísimo. Espera que me lo recoloco, que lo estoy viendo a ver cómo mejor me pongo el gorrete de Shane. Bueno, que me centro, pues eso, que estamos entrando en el otoño, ¿verdad? Qué mejor momento para encontrar esas colonias, esos perfumes más densos y especiales. Hoy traigo una selección que yo no sé si será para esta época del año o no. En este conjunto de distintos perfumes y procedencias que tengo aquí lo tenemos. Bueno, aquí tengo, mirad, ahí está, distintas cositas que traigo para el día de hoy que probemos y comentemos. Como siempre, si ya lo has probado, me importa muchísimo tu opinión. Ya lo veis que luego de los comentarios que me hacéis me sirve para investigar, comentar, discernir un poquito, porque las distintas impresiones, opiniones que tenemos cada uno son importantísimas y por supuesto hay que compartirlas y me encanta. En este vídeo también tengo que dar las gracias a lo que yo siempre llamo mis angelitos, porque hay que ser conscientes de que mantener el canal a base de primeras compras, de compras en perfumerías, que a veces nos pensamos que todos son colaboraciones, pero no, sale muy caro y vale muchísimo dinero lo que te gastas al cabo de un mes para traer novedades o no, porque hay novedades, hay compras, peticiones y demás que tratamos de traer al canal. Y a veces el que a alguien se le ocurra de propia voluntad decir, te mando esto, he conseguido estas muestras, te voy a mandar aquello otro, pues de verdad no sabéis la ayuda que significa y lo importante que es. Yo además, como no tengo problema ninguno en reseñar muestras, porque la experiencia y la opinión con un spray muchas veces es más que suficiente, lo agradezco mucho, muchísimo. En general, tengo dos Anas, además es que coincide que tengo dos Anas, que son las personas que en estos momentos más me están ayudando. Una Ana, todavía no me ha llegado tu paquete. Creo que ya con los días de lluvia que estamos teniendo me llega para el lunes o así. ¿Esto por qué me sale? Porque me lo he puesto un poquito, esto va arriba. Ay, espera que me lo pongo. Pues eso, le voy a hacer un lacito. Uno de los envíos que me envía Ana, pues creo que está que con los días de lluvia que hemos tenido, pues aún no ha llegado. Así que, pues a esperar un poquitito. Así, mira, listo por aquí el pelito y me lo intento volver a poner. Pero el envío de otra de mis chicas, de otra de mis Anas, sí que ha llegado. Tengo aquí las muestrecitas que me mandaste, a ver, así, eso. Espérame, es que me miro a ver cómo me gusta más. Así, venga, vale. Pues eso, pues tengo por aquí el envío, me ha enviado un montón de muestrecitas de perfumes actuales, lo cual, Ana, te agradezco muchísimo. Y me ha hecho otros envíos, me ha hecho otros regalitos, lo cual, muchas gracias. Es importantísimo, de verdad, porque como muchas veces digo, sobre todo cuando me hacen peticiones de algunos perfumes, ya no de perfumería comercial, me hacen peticiones de perfumería nicho, no cara, sino extremadamente cara, que digo, ¿y de verdad quieres? No, es que a ver si puedes reseñar tal cosa. Y digo, hostia, ¿cómo me hago yo con esto? Imposible. Entonces, bueno, ahí está, muchas gracias. Y no suelo decirlo, pero bueno, y aunque a alguien le parezca más, abajo o en algún lado de tu pantalla está la opción de dar super chat, quien quiera hacerlo, pues también se agradece. Es algo que no suelo decir, pero bueno, ahí está. Que sí, que vamos ya con las primeras impresiones, los perfumes. Os lo he puesto en el título, pero por aquí os voy a enseñar, aparte o además de las muestras que vamos a ver, traigo dos perfumes en tamaño normal, que diríamos que son contraposición total, al menos en precios. Ahora veremos en aroma. Vamos a ver, La vida es bella extracto, el extract,
seguro que muchas ya lo habéis probado. Extracto de perfume con unas notas un poquito... wow, me he traído los posit de todo esto. He sacado uno. Espera, a ver si los tengo aquí, porque creo que me lo he dejado en el comedor. Ahora voy a por ellos. Y bueno, además del extracto de perfume, he comprado el último de Antonio Banderas, año 2023, Hair Secret Flame, que lo he comprado en Amazon. Después vemos las impresiones y te voy a dejar abajo en el desplegable. Hay un botoncito verde, lo puedes encontrar aquí y que os lleva un enlace a Amazon, que es donde yo lo he comprado. Voy a pararlo un momentito y me voy a ir por los posit, que soy un desastre y me los he dejado. Ahora mismo vengo. Venga, que ya estoy. Lo que para mí es unos minutos de ir y venir, para ti es un segundito, un plus de absolutamente nada. Ya tengo aquí mis posit, que son las notas de los perfumes. ¡Ay, que voy a estornudar! De los perfumes que he traído. Espera. Ahí va Dios. Espero no resfriarme, que con estos días de lluvia que hemos tenido, algún día recogiendo la terraza del restaurante donde estoy, me he puesto empapada. Digo, madre mía, a ver si no me resfrío, porque esto, ya sabes, hay que trabajar. Bueno, este es el posit de uno de los perfumes que voy a reseñar después de este vídeo. Muy chulo, me ha gustado, interesante. Y por aquí tengo el resto. ¿Por dónde empezamos? Ah, no te he enseñado las muestras que me han enviado. Bueno. Una de las muestras era del propio perfume de L'Extract, solo que justo me ha llegado esta mañana. Así que la muestrecita del extracto de perfume de La Vida es Bella. Madre mía, que notas. Ahora las vemos. Tenemos dos viales de lo que es el nuevo perfume Sea Intense de Giorgio Armani. Otra versión del Sea Intense. ¿Qué pasa? Las demás, ¿por qué no fraguan? ¿Por qué las están moviendo de un lado para otro? ¡Qué locura! Este es de otro año, pero es de Bulgari Espléndida, de Bulgari Magnolia Sensual. Aquí lo tenemos. Bulgari, con unos perfumes tan particulares, con mucha personalidad. El nuevo perfume de J'adore L'Or. Aquí está la nueva versión de este perfume. En principio, muchos de ellos son perfumes que no tengo pensado comprarlos. Y esta es la muestra de Sisley. Ha sacado una colección, no me acuerdo si eran 4 o 5. Tenía bastante curiosidad por ir probándolos porque, oye, pues pueden ser interesantes. Y es la muestra de Alma. Ninguna de todas estas muestras las he probado. Voy a probarlas aquí con vosotras, charloteando, viendo un poquito, pues eso, como si nos fuéramos juntas de perfumerías. ¿Qué os parece si primero empezamos por Antonio Banderas? Vamos a ir con él. Antonio Banderas. Me causa interés, bueno, no tengo muchos perfumes de Antonio Banderas reseñados, porque primero en perfumerías normales, es decir, yo me voy a Druni, a Douglas, a Primor, no tienen perfumes de Antonio Banderas. A veces tienen alguno, o tienen los clásicos para hombre, o tienen muy poquito. Y entonces al final muchos o algunos de los de Antonio Banderas lo encuentras en Amazon, porque hay perfumerías registradas en Amazon que venden desde ahí los perfumes de Antonio Banderas. Entonces, bueno, que si ahora me dirás, pues en tal perfumería los encuentras. Oye, pues mira, dímelo. Y a veces no son del todo baratos, ¿eh? También lo digo, que algunos, bueno, baratos, quizá hay estos tamaños, vale 28, 30 y algo euros y cosas así. ¿Con qué estamos, Isa? Que hablas mucho. Estamos con este perfume 2023 Hair Secret Flame. Ahí está. Nos lo indican que es uno de toilette y este es de 80 mililitros. Sabemos que muchos perfumes de Antonio Banderas, iba a dejarlo ahí, son clones de... Es que es descaradísimo. Creo que lo hace Puig. Creo que está tan pequeñito que ni siquiera lo veo. Creo que los perfumes de Antonio Banderas lo hace Puig. Y Puig clona sus propios perfumes, lo cual lo veo algo terrible. Notas. Es del 2023. Ciruela, frutos rojos, jazmín, azahar, rosa, ámbar, notas gourmand y agatonca. Venga, vamos con ello. Vamos a ver. Dulce, frutal.
El fondo curioso. De primeras ya huele, ay, no me acuerdo cómo se llama esa versión, escribidmelo vosotras abajo, que seguro que, o quizá y después me acuerdo, es que hay un Good Girl que tenía frutos rojos, ¿os acordáis de cuál era? Ah, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo del nombre, es que no me acuerdo. Huele como el Good Girl que tenía frutos rojos. Salía con notas de frutos rojos y luego ya cuando se pasaba un poquillo tenías directamente la sensación de Good Girl. O sea, tiene ese fondo. Yo creo que este va por ese camino. Un Good Girl, ¿cómo se llamaba? Es que no me acuerdo. Supreme, ¿era el Supreme? Good Girl Supreme. Es que no me acuerdo, es que han salido ya tantos Good Girl que ni tan siquiera me acuerdo. Bueno, pues este va por ese camino, muy rico, muy hacia este otoño-invierno, fenomenal. Vamos a esperar, a ver, quiero esperar el de La vida es bella un poquito más adelante de este vídeo porque tiene madera de oud de fondo y como sea potente, este me va a cegar el olfato. Vamos a... Y no sé yo si me va a gustar, ¿vale? Así que vamos poquito a poquito, vamos flojito. Venga, vamos con este Alma de Sisley. ¿Alguna habéis conocido toda la colección que ha salido este año 2023? Siendo Sisley, no estaba especialmente cara. La media de los perfumes, no me acuerdo en qué tamaño, estaba entre los 40 y 60 euros, no me acuerdo muy bien. Pero eso, curioso perfume. Vamos a ver Alma, que tiene notas de albahaca, cardamomo, hielo, notas acuosas, iris, jazmín, rosa, cedro, vetiver y pachulí. Aunque, nota de hielo, ¿qué os parece? Yo creo que si saco de la nevera, del congelador unos cubitos de hielo y huelen, los tiro a la basura. Bueno, por el fregadero porque se van a derretir. Bueno, es curioso. Más adelante cuando lo pruebe, vamos a ver qué notas acuosas tiene. No huele a sal, no huele a sal. Quizá y utiliza notas acuáticas de agua dulce, que son más interesantes, más fáciles de llevar, al menos para mí. La primera sensación es verde. Claro, verde, imagínate esa albahaca con tono fresco. Oh, es una explosión verde aromática en el olfato. No huele a pizza por la albahaca, pero huele tremendo, huele... Notas verdes total, madre mía. Esperaba incluso algo no positivo. Qué chulo, qué chulo. Verde fresco, verde aromático. Es un registro de notas olfativas muy específico para gente que le gusta mucho este tipo de notas aromáticas. A veces no es fácil de llevar por todo el mundo. Estoy segura de que este perfume está más encajado en perfumería unisex. Y oye, está chulo, está interesante. Hubiera sido bueno descubrirlo en primavera-verano por el registro de notas que tiene. Mejor de lo que me esperaba. Hombre, es que a veces te encuentras con notas aromáticas que no es que sean complicadas. Es para gustos específicos. ¿Vamos con Dior? Venga, vamos a ir con Dior. Ay, Lord. Ya he ido escuchando, viendo opiniones distintas, ¿no? Aunque esto sí que yo lo tengo más que claro. Hay veces que me he encontrado con perfumes de Chador, de Dior, que son maravillosos y otros que te quedas esperando una respuesta divina en plan de, oye, que me he comprado un Dior, ¿no? Y creo que esto pasa en demasiadas ocasiones cuando algunas, impresión mía de verdad, hay marcas de perfumería que cuando han ido sacando su línea privada, que privada no es, que es pública, pero es privada porque vale una pasta,
Y la gente de la línea privada se tienen que rascar el bolsillo y son de los que no les importa gastarse 200 euros, no valen algunos 200 euros, pero bueno, gastarse una pasta en un perfume muy bueno. ¿Qué quiero decir con esto? Hay marcas comerciales que lo bueno se lo están llevando a la línea privada. La calidad de los perfumes a la línea privada. Los mejores fijadores a la línea privada. Auténticas composiciones de perfume impresionantes a la línea privada. Y luego te vas a nuevos perfumes que sacan en la línea comercial, que ya no es tan barata porque se están subiendo mucho de precio, pero te encuentras con perfumes que dices, ah, pues es que para esto me vuelvo a los primeros, ¿no? Un decir. Bueno, nuevo perfume de J'adore L'Or, ahí lo tenemos. La diferencia está en la botella, en el cuello del perfume. Y nos dicen que tiene jazmín, azahar, lirio, violeta y rosa. Voy a ponerme aquí un poquito, aunque es el perfume que me gustaría llevarme en el día de hoy puesto. ¡Wow! Muy chulo, pero diría que va otra vez hacia el lado floral clásico del perfume. Es un floral, fíjate, es un floral muy bonito, resulta muy bonito, pero creo que la violeta y la rosa nos va a dar un poquito carácter señorial, de señora. Tómatelo como quieras, un poquito de señora, un poquito como si estuviéramos con un Dior clásico. Porque, ¿os acordáis cuando hablábamos del perfume de Dolce & Gabbana, del Violet, que tiene esa nota de violeta, que es una nota que puede resultar clásica en los perfumes, pero que con las frutas lo han actualizado mucho? Este perfume huele a crema, es cremoso a más no poder. Tiene ese toquecito dulzón de un néctar del jazmín. Es un tono muy floral, donde lo que es la violeta y la rosa lo vuelven cremoso y le dan un poquito esa sensación de perfume clásico. Huele rico, pero creo que nos lleva un poquito atrás en el tiempo, al menos a mí en primera impresión, digo, es un poquito clásico. Creo que incluso en lo que es la sensación olfativa, el J'adore de siempre, el J'adore clásico, termina siendo más actual, más moderno, que incluso este tipo de perfume. Huele rico, no digo que no, pero este, en primera impresión, creo que va a ser el tipo de perfume para quien le gustan los aromas estilo clásico, estilo perfume de señora, señora elegante, como tú quieras, que esa frase me encantaría que dejáramos de estigmatizarla. Decir que algo huele a señora no es algo malo. Es que la gente se toma todo a la tremenda y muy mal. Bueno, ahora nos vamos al sí, porque el sí también lo han criticado mucho. Quiero ir a Bulgari Espléndida, que en este caso es de Magnolia Sensual, y la composición que tiene es una declaración de intenciones. Magnolia, azahar, jazmín, naranja, vainilla y pachulí. Es del 2018 y es un perfume que, bueno, primero Bulgari, ya lo sabéis, Bulgari es, diríamos que le gusta poner siempre su pizca de excentricidad. Es muy extremo en algunos tipos de perfumes que saca y más en estas líneas, ¿no? Pero el inicio parece un perfume de mucha magnolia. Mucha magnolia, toquecito. Los toques frescos de la mandarina están claros. Es un floral fresco, muchísima magnolia, ese toquecito de jazmín e incluso composición floral. No es nada complicado, rico dentro y es sin más el tipo de perfume que te tiene que gustar mucho, la magnolia. No es nada más complicado. Magnolia sensual, mucha magnolia, sensación floral de inicio a fin. Bueno, a fin, ya lo veremos, ¿no? Pero se nota mucho. Nada complicado. Rico, agradable. Venga, que seguimos, que es que a mí me encanta esto. Muestrecitas del nuevo Sí de Armani.
Sí Intense, sí o de Parfum Intense. Seguramente ya lo habréis visto, yo he visto bastante publicidad de este perfume, los anuncios de Google y la publicidad de la televisión, ¿vale? El nuevo sí. Recordamos, ¿no? Recordamos que uno de los primeros sí Intense era la botella, el frasco de color negro, que ya lo quitaron. El siguiente sí, que además tenía una parte de frutos rojos. ¿No? ¿Era el de frutos rojos o era el sí Passione? Es que también está el sí Passione Intense. Tenemos una composición, estamos hasta arriba. Bueno, el anterior sí Intense era también con una botella muy parecida a este, menos ahora que tiene el nombre de sí, con las letras como más potentes, más oscuras, ¿verdad? Aquí en este papel nos lo muestran como con una rosa ahí bien potente. Aquí me lo he apuntado, utilizan rosa de mayo, suele ser una rosa bastante amable. Y por aquí vemos esos frutos rojos y una vaina de canela. En el papel nos ponen néctar de casis y extracto del... No, ah, mira. Extracto de té noche absoluto rosa. O sea, un absoluto de rosa, extracto de té. Pone extract de té noir absolute de rose. Extracto, ¿vale? Extracto de noche, de rosa nocturna. Sería rosa nocturna absoluto, vale. O sea que vamos a tener un absolute de rosa. Aceite esencial de dábana, extracto de vainilla y luego pachulí. Por ahí cuentan el sí, mira, por aquí nos dicen té negro. Ah, té negro, té noir. Vale, rosa de mayo, dábana, grosellas, tiene dos tipos distintos de vainilla y tiene pachulí. Ya os digo, mucha crítica con respecto a este perfume. Y yo creo que la principal crítica es, parad ya, si queréis sacar flankers distintos, vale, pero a la gente le duele mucho el que hagan una creación y la quiten. Y nos pongan otra, con el mismo nombre, pero otra. Y luego ya llega un momento en el que andas buscando una versión u otra, dices esto cuando lo fabricaron, cuando se quitó esto y lo otro, y vuelves loca a la gente totalmente. Oye, pues a mí me gusta. ¡Qué rico huele! ¡Madre mía! Pero os digo una cosa. Le falta un toquecito de cereza y almendra para ir por el camino de los Petit Robe Noir. Es muy rico. Oye, a mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta mucho. Tiene rosa, pero como se nota las otras notas que le están dando un toquecito especial. Oh, pues a mí me gusta mucho. Me gusta. Oye, está muy bien. Mira, al final creo que voy por el camino de ponerme este para el día de hoy. Y hoy tengo que liar mogollón de croquetas para el fin de semana. Huele muy rico. Me gusta. Ya sabéis que el tono de rosa para mí tiene que estar bien equilibrado con otras notas para llevarlo. Sin embargo, creo que aquí tiene algo especial. Me gusta que tenga notas de té negro. La tonalidad de vainilla entra muy bien con los tonos frutales y va a ser un perfume interesante. Me da igual las críticas, me da igual las opiniones de los demás. Yo eso me lo aplico a mí y te lo digo a ti. Te lo digo a ti, sí. Que muchas veces, oye, pero dime si te gusta, si no te gusta. Oye, es que eres tú quien lo tienes que probar. Y luego, cuando lo pruebas, te tiene que importar la opinión de absolutamente todo el mundo. Te tiene que gustar a ti. Es que, ¿qué te importa a lo demás? Que es una locura, de verdad, a veces escuchar las opiniones. Estoy abriéndolo. Tiemblo con este perfume de La Vida es Bella. ¿Qué han hecho aquí? ¿Nos va a gustar? ¿No nos va a gustar? ¡Ay! Vamos a ver. Estoy temblando. Tenemos La Vida es Bella, extracto de perfume. Vamos a ver la botella que tiene, que la he visto y me parece muy chula. No tiemblo por las notas florales, que dicen iris pallida,
Rosa de Damasco. Oye, una rosa de Damasco es de las más potentes. Mira, totalmente brillo espejo. Mira, 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 mira. Wow, totalmente de fiesta, ese olor rosa, ¿verdad? Y aún así se ve el líquido del perfume. Lo que puede ser un poquito terrorífico es lo siguiente. Que no, lo siguiente no, frutos rojos o incienso, me gusta. Pero tenemos madera de oud. ¿Sabéis lo que temo? Temo encontrarme como los de la línea privada de, creo que era de Dior. Dior es Oud Ispahan, es de Dior, ¿verdad? Oud Ispahan o perfumes parecidos, que son perfumes que tienen muchísima rosa combinados con muchísima madera de oud. A mí esos perfumes me han revuelto el estómago, me han puesto muy mala porque son tremendamente fuertes. Rosa y maderas puede ser terrorífica. Así que vamos a ver. Es una rosa amaderada, ¿eh? Bueno. Bueno, va a ser complicado, ¿eh? Va a ser complicado. ¡Buf! ¡Qué amaderado es! Es muy, muy amaderado. Se le nota la presencia del iris, tiene una parte atalcada. Iris terroso, es un iris terroso que se entremezcla con la parte de la madera. Al olerlo, me da una sensación física que es mental, ¿no? Pero lo huelo y me da la sensación como cuando comes alimentos que te dejan rasposa la lengua, que la pasas contra el paladar porque se te queda rasposilla. Me está dando esa sensación, una sensación física. Va a ser curioso. Va a ser curioso. Yo incluso diría que los chicos... ¿Lo habéis probado vosotros? Creo que va a ser un perfume complicado, ¿eh? Caray, Lancôme aquí, bueno, siempre digo, me gusta el riesgo, ¿verdad? Quizá, y a ver, dentro de los gustos, me estoy acordando de otra chica, Sara, que es quien me lo ha enviado, se va a acordar de mí. Pero es que, a ver, aunque sean envíos, aunque sean lo que sea, pues yo tengo que ser 100% sincera. Creo que es un perfume complicado. Siempre os digo que me gusta el riesgo de las marcas, que arriesguen en presentarnos cosas distintas, cosas nuevas, pero claro, en el riesgo, en ese atrevimiento está el riesgo de que guste más o menos. Creo que este va a ser un perfume arriesgado, complicado, que está entrando muy en lo unisex y es un perfume dificilito, yo creo, a primer olfato, ¿eh? A primer olfato va a ser, al menos para mi gusto es difícil. Nada más probarlo, digo, me cuesta. Lo he dejado para el final, pero efectivamente es de los que me cuesta. Si en este momento... A ver, creo que el que menos me gusta, de primeras, por supuesto, lo voy a probar. Vamos a ver, porque luego... bueno, me lo voy a poner para llevarlo, ¿vale? Seguramente este fin de semana me lo ponga. Pero de primeras, el que más me ha gustado es el Sí. El Sí Intense, que tanto lo están criticando, como nueva versión, como no sé qué. Pues de primeras es el que más me gusta. Y parece que hoy estamos trabajando con mucha rosa, ¿verdad? Es el que más me gusta, el Sí. Incluso este me gusta teniendo ese carácter clásico de señora. Y La vida es bella lo veo complicado, ¿vale? De primeras, ¿para qué te voy a engañar? Espero que después se relaje un poquito. Prefiero la sensación del incienso antes que la sensación de la madera. Pero es que lo primero que me llega al olfato es eso, una sensación terrosa que me hace rasparme la lengua.
terrosa madera. Es una sensación así. Así que vamos a ver, vamos a ir viendo cómo se nos presenta, cómo se nos presentan estas novedades e iremos viendo cómo vamos de camino a las navidades con algunos de estos perfumes. Bueno, aquí os dejo, que ya habéis aguantado 30 minutitos conmigo. Espero que por lo menos nos haga pensar, ¿no? Vamos a ver qué novedades encontramos ahora, porque muchas de ellas van encaminadas a lo que es la época de la Navidad. ¿Tú ya has pensado lo que vas a querer de regalitos de Navidad? Pues ya nos vas contando. Amores, os voy a dejar aquí. Me voy a hacer otras tareas, otras cositas. Espero que os haya entretenido este vídeo, os haya acompañado en este ratito en casa. Y por supuesto, yo a ti también te doy las gracias por acompañarme. Un beso enorme. Nos vemos en el próximo. Estaré leyendo vuestras opiniones.